Esto es tranquilo. ¿Quién era, mamá? Que Dios le bendiga. ¿Quién grabado? Richard, Dios le bendiga, hermano Richard. Bienvenido. Vamos ahí, teníamos a mi hermana. Bueno, vamos a dar tiempo que se conecte los demás, hermano. Tenemos nuestra hermana María Luisa Lara, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana María Luisa. Tenemos también ahí nuestro hermano Kevin, que ya está conectado, nuestra hermana Elmi. Ahorita van a ser las 8, vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando los demás hermanos. Esperemos unos minutitos. Gloria a Dios. Ya tenemos nuestra hermana Gladys Ortega, hermana Juana Mesa, José Monday, tenemos a Giorgio, hermana Stephanie. ¿Quién más? De pastoreador está mi hermano Omar, hermana Génesis, nuestro hermano Kevin, nuestra hermana Erika. Vamos a esperar unos minutitos, ya vamos a dar inicio. Hermana Luz Marina Hernández, Dios le bendiga, bienvenida. Bien, Gloria.
Bueno, gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir iniciando. Si nos ayudan ahí con los que tienen los audios activados, ahí a bajarle un poco el volumen. Vamos, mientras se van conectando los demás, vamos a ir orando. Amén. Dándole gracias a Dios por permitirnos un día más estar aquí conectados. Oremos. Ahí las hermanas con sus velos y los demás ojitos cerrados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta preciosa noche, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí con nuestros hermanos, recibiendo tu palabra, recibiendo lo que tú tienes para con nosotros. Pedimos a tu Espíritu Santo, abra nuestra mente, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento para poder emprender, para poder conocer todo lo que tú has preparado para nuestra vida. Señor, este momento, esta hora, te la consagramos, te la dedicamos, poniéndole en un de mis hermanos corderos, cada uno que han abierto las puertas de su casa, de su hogar, de su habitación, Señor, a través del celular, a través de una computadora, que tú puedas bendecir cada casa, cada vida, Padre. Sean benditos por el poder de tu palabra. En tu nombre, Señor, te damos gracias por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Una vez más, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, por ese gran esfuerzo de estar con el propósito de estar integrados, de estar conectados, recibiendo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hogares. Como todos sabrán, pues el tema que tenemos para compartir hoy es el diezmo. Estaba viendo una clase anterior de un resumen del velo que mandó una hermana ahí, ¿verdad? Revisando tarea, pero el tema de hoy, hermanos, es el diezmo. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, pues la mayoría tiene un concepto, un conocimiento de lo que es el diezmo. Pero hoy el propósito del Señor a través de esta clase es que podamos entender lo profundo que en realidad es el diezmo, por qué diezmamos, dónde nació el diezmo, cuál es el recorrido del diezmo en la Biblia. Entonces, lo vamos a ver hoy a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Más que todo, dice que el mayor beneficio que podemos tener es invertir en la obra del Señor. No hay bendición más grande que usted y yo tengamos que la que podamos invertir en el reino del Señor. La Biblia dice que todo lo que usted haga por la obra del Señor tiene recompensa. El que nosotros vayamos a la iglesia tiene una recompensa de parte de Dios. El que usted se reúna con nosotros, por ejemplo, en este momento, en una hora de clase, tiene una recompensa de parte del Señor. Entonces, todo tiene su recompensa. Y el tiempo que usted y yo podamos invertir en la obra del Señor también tiene su recompensa. Dice la palabra del Señor, vamos a poder ver el diezmo antes de la ley, que está bajo el sacerdocio de Melquisedec, y vamos a enfatizar sobre este pasaje. Y voy a invitarlo para que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 14, verso 17. Si usted tiene su Biblia ahí, váyase al libro de Génesis capítulo 14, verso 17. Ya los hermanos pues lo tienen ya actualizado. Ahí lo podemos tener en la pantallita. Dice ahí la palabra del Señor, hablando de Abraham. Cuando Abraham volvía de derrotar a Quedarlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sab, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El verso 20 dice:
Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Gloria al nombre de Jesús. Podemos ver, amados hermanos, a la luz de la palabra del Señor, aquí nos está hablando de Abraham. Si usted mira ahí, Abraham sin H, todavía no ha sido, Dios no le había cambiado el nombre Abraham. Y podemos ver, amados hermanos, de que aquí la Biblia nos menciona el diezmo de Abraham. ¿Por qué diezmó Abraham? Recordemos que dijimos al principio que íbamos a hablar sobre el recorrido del diezmo. Aquí estamos hablando primero en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Y vemos aquí dónde inicia el diezmo. Si alguien me ayuda ahí con el micrófono que está habilitado, por favor, mute para poder escuchar mucho mejor. Amén. Gracias. Entonces, hablando del diezmo de Abraham, ¿por qué diezmó Abraham? Vemos aquí un principio, dice la palabra, que en un momento Abraham salió a pelear con su siervo. Abraham salió a luchar contra el rey Kedorlaomer y con los reyes que estaban con él en el valle de Sab. Pero dice la palabra del Señor que mientras Abraham salió a pelear, una vez que ganó la derrota, que ganó la victoria, que peleó y venció a estos reyes, dice que venía Abraham con todo el botín, con toda bendición, y le salieron al encuentro dos personas. Primero dice que le salió el rey de Salem, que el rey de Salem, que es Melquisedec, sacerdote y rey, y también le salió el rey de Sodoma. Y puede ver usted ahí, amados hermanos, dos puntos bien importantes. Los dos quisieron, no, mejor dicho, el rey de Sodoma quiso negociar con Abraham. Usted lo puede ver más adelantito ahí en la palabra del Señor, que dice que el rey de Sodoma quiso negociar con Abraham y le quiso pedir la bendición que había recibido. Y dice la palabra del Señor que vino el rey de Sodoma y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Hagamos un trato. Dame las almas que tú ganaste y yo te voy a dar riquezas. Usted lo puede ver en los versos más abajito en Génesis 14:21. Entonces, el rey de Sodoma quiso hacer un negocio, quiso hacer, por así como se dice hoy en nuestro día, un trueque con Abraham y le dijo, dame las almas. Abraham venía de rescatar las personas siervas de él que se habían llevado cautivas. Y este rey le estaba pidiendo las almas y le dijo, y yo te voy a dar riquezas. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, que Abraham no aceptó lo que este rey le estaba ofreciendo. En cambio, vemos al rey Melquisedec, que es sacerdote, dice que vino y aparte de ver la bendición, la victoria de Abraham, le dijo, bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dice ahí la palabra, Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora bien, ¿cuál fue el diezmo de Abraham? El diezmo de Abraham fue por reconocimiento de autoridad. ¿Por qué reconocimiento de autoridad? Abraham reconoció que aparte que tenía un rey, el rey Melquisedec, este rey era sacerdote. Y dice la palabra del Señor que este rey, siendo sacerdote, bendijo a Abraham, y como era una autoridad que estaba bendiciendo a Abraham, Abraham vino y tomó el diezmo de todo, o sea, tomó el diezmo de ovejas, de vacas, de oro, de plata, de todo el botín que había tomado de sus enemigos, vino, tomó el diezmo y lo dio al sacerdote. ¿Por qué? Porque reconoció autoridad. Y qué impresionante es que dice que el sacerdote, oiga bien, rey de Salem, quien era el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino para bendecir a Abraham. Si usted ve en la palabra, ¿qué significa el pan? El pan es la palabra de Dios.
El pan es la palabra revelada, la palabra escrita, la palabra logos que está impresa ahí, amados hermanos. Eso es la palabra. Y el vino, ¿qué es el vino? El vino es la bendición, el vino es el gozo, es la alegría. Entonces, ¿qué podemos tomar de esto? Que el sacerdote le ministró a Abraham la palabra, que era el pan. Le ministró palabra, le ministró gozo, le ministró alegría. Y Abraham, como recibió la palabra, recibió gozo, recibió bendición, dice que le dio el diezmo de todo. Quiero que note algo bien importante. Estamos hablando aquí del diezmo bajo el sacerdote de Melquisedec, que este diezmo fue antes de la ley. Recordemos que la ley de Dios empieza en el libro de Éxodo a través de Moisés. Y cuando hablamos de la ley, usted se acuerda que allá vino Dios y le dio los mandamientos a Moisés. En la piedra vemos escrito 10 mandamientos, pero no solo son esos 10 mandamientos. Existen 613 preceptos o lineamientos que tiene el Antiguo Testamento a partir de la vida de Moisés. Pero todavía no hemos llegado ahí. Este diezmo de Abraham, incluso Abraham todavía tenía su nombre escrito sin H. ¿Por qué? Porque Dios no le había cambiado su nombre a Abraham. Y recordemos que Abraham es el padre de la fe. Abraham, dice la palabra del Señor, que él diezmó sin saber, no sin saber, diezmó sin el conocimiento que podemos tener hoy a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque él sintió la bendición de ¿qué? De una palabra a través de un sacerdote y rey llamado Melquisedec, que Melquisedec dice que era el rey de Salem. Salem significa Shalom, Dios de paz. Ahora bien, podemos ver algo bien importante. Un sacerdote de parte de Dios no puede estar maldiciendo a nadie o no puede estar obligando a nadie a traer diezmo o ofrendas. No, ningún sacerdote de Dios, ningún pastor, evangelista puede maldecir a alguien porque tal vez diga, porque no diezmaste, porque no ofrendaste, estás bajo maldición. Nunca debemos de aceptar una palabra de esa en nuestra vida por causa de un diezmo que quizás estaba bajo una ley, bajo maldición, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. El propósito con Abraham es que usted vea dónde inició el diezmo. En Génesis capítulo 14, ¿cómo nació el diezmo ahí? Por reconocimiento de autoridad. Abraham tenía un sacerdote que le ministró paz, que le ministró bendición, que le ministró gozo, aceite y sobre todo le ministró la palabra del Señor. Yendo un poquito más adelante, también en el libro de Génesis, vemos otro diezmo que la Biblia nos habla, que fue el diezmo de Jacob. En número 2 podemos ver ahí el diezmo de Jacob. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 20. Dice aquí, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des, dice ahí el verso 22, te daré el diezmo. Oiga lo que dice Jacob, de todo lo que me des, te daré el diezmo. ¿Quién era Jacob, hermano? Jacob, si usted puede ver a la luz de la palabra, era un nieto de Abraham. Recordemos que Abraham, el padre de la fe, Dios le dio una promesa y le dijo, de ti haré una gran nación, serán benditos todos los nacidos tuyos en tu casa, serán benditos, serán una bendición. Y Abraham tuvo un hijo llamado Isaac y el hijo de Isaac es Jacob, que es el que habla aquí la palabra del Señor, nieto de Abraham. Pero este Jacob está ofreciéndole un diezmo a Dios. ¿Cuál es este diezmo que ofrece Jacob? Dice que es un diezmo
por conveniencia. ¿Cómo por conveniencia? Leíamos ahí en la palabra del Señor que viene Jacob y emprende un viaje y se va y le dice a Dios, si tú me das paz en este viaje, si tú me das comida, me das provisión, me das ropa, me vuelves en paz y me das bendición, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el diezmo. Entonces, por eso la Biblia lo toma como un diezmo por conveniencia, hermano. Nosotros volvemos a la palabra de hacer un trueque. Nosotros no podemos hacer un trueque con Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a Dios le pertenece la 10ª parte de todo. Este es un principio de bendición. Entonces, a este hombre Jacob quería hacer un trato, una negociación con Dios y le dice, mira Dios, si me bendices, te voy a dar el diezmo. Si me va bien en el trabajo, en la empresa, te voy a dar el diezmo. En pocas palabras, hermanos, como un ejemplo, una persona puede decir, Señor, me voy a ir mojado en este camino, si me guardas, me haces pasar la frontera en seco, no mojado, y me das buen trabajo, me das allá una bendición, yo voy a mandar tus diezmos o a la iglesia que yo vaya, voy a dar el diezmo, hermano. Esto en los diezmos no es así, no funciona así. ¿Por qué? Porque no podemos obligar o no podemos comprar el favor de Dios, no podemos hacerlo. Observe que Jacob degrada el diezmo. Este es un diezmo que es dado por conveniencia y a Dios no le podemos, hermano, ni comprar ni hacer ninguna negociación con él. ¿Por qué? Porque él es nuestra única fuente de bendición. Él es nuestra provisión que él ha dado a nuestras vidas. Ahora bien, si vamos avanzando un poquito más, vemos otro diezmo, que ya no estamos hablando del diezmo de Abraham, que era bajo Melquisedec. Vamos a hablar ahora sobre el diezmo bajo la ley, que está bajo el sacerdocio levítico. Vamos viendo el primero, bajo el rey Melquisedec. Este que vamos a ver ahorita es bajo el sacerdocio levítico. Por eso lo especificamos, diezmo bajo la ley. Y cuando hablamos bajo la ley, podemos hablar del diezmo de Moisés. ¿Cuál fue el diezmo de Moisés, hermano? El diezmo bajo la ley de Moisés. Solo para hacer énfasis un poquito. Dios llama a Abraham y le dice, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación. Eso llevó un proceso, eso no fue de la noche a la mañana. Salió Abraham de la tierra de Padán Aram, de la tierra de su padre, y se fue a la tierra que Dios le mostró. Y en el lugar donde Dios le mostró, empezó Dios a bendecir a Abraham. Imagínense, hermanos, que la bendición de Abraham fue tan grande que dice la Biblia que lo bendijo con oro, con plata, con ovejas y con vacas. Así como Dios lo va a bendecir a usted, así bendijo Dios a Abraham. Si usted lo cree, diga amén en el nombre de Jesús. Pero la bendición de Abraham, yo siempre cuando le oro a Dios digo, Señor, tú me vas a bendecir con ovejas, con vacas, con oro y con plata. Esa es mi oración, hermano. Olvídese, yo le digo, Señor, yo soy terrateniente, allá tengo ganado, tengo vacas, tengo todo. Pero lo que le quiero contar es esto. Dice la Biblia que salió Abraham, tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo sus hijos, Esaú y Jacob, que Jacob era el de la promesa, y de Jacob salen 12 hijos. Pero estos 12 hijos, ¿dónde van a dar? 12 hijos que fueron a dar a Egipto. 12 hijos que llegaron allá y estuvieron 400 años en Egipto. Qué importante está este dato, amados hermanos, porque fueron 400 años que estuvieron ahí, pero estuvieron ¿en qué? En una esclavitud. En una esclavitud. Ya no había aquel pacto o aquel diezmo que estaba dado bajo la orden de Melquisedec, bajo el pacto de Melquisedec, sino que aquí hay un diezmo que ya es, amados hermanos, es un diezmo levítico. ¿Por qué levítico? De los 12 hijos, o sea, 12 bisnietos de Abraham, por así decir, vino Dios y empezó a hacer la
12 tribus de Israel. Y recordemos de que Dios eligió una tribu para que fueran sacerdotes. ¿Cuál fue esa tribu que Dios eligió? Fue la tribu de Leví. A la tribu de Leví, Dios escogió para que fueran sus sacerdotes. Entonces Dios les dio órdenes, les dio instrucciones, les dio cuando Moisés subió al monte Sinaí, allá le dio ordenanzas, mandamientos. Y entre esos mandamientos es que el pueblo tenía que darle siempre a Dios lo que le pertenecía al Señor. Pero bien, quiero llevarlo un poquito y que vea esto en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 8. Abra su Biblia ahí, Malaquías, capítulo 3, verso 8. Bien, mire qué tremendo lo que dice este pasaje del libro de Malaquías. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. El verso 10 dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora en prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Pero dice el verso 11, por vosotros reprenderé al devorador para que os destruya los frutos del suelo, para que no destruya, corrigiendo, para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y el verso 12 dice, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicia, dice el Señor de los ejércitos. Ahora bien, como estamos hablando el diezmo bajo la ley, y la ley, recordemos que la ley empezó desde el libro de Éxodo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Todavía en Malaquías estamos hablando que está el pueblo bajo la ley. ¿Y cuál era la ley, hermano? La ley era que se respeta, la ley es la que se acata, la ley es la que se impone a través de ¿qué? A través de sacerdotes, a través de reyes, a través de una autoridad. Pero viene Dios y dice aquí al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me estáis robando. Dios viene y le dice a los sacerdotes, en este momento, recordemos algo, el pueblo estaba bajo esclavitud. En este momento el pueblo de Dios, hermanos, estaba pasando un momento tan difícil porque como estaba bajo la ley, estaba, por así decirle, cautivo en Egipto. Entonces el pueblo no podía diezmar. El pueblo no podía, ¿por qué? Porque estaba en Egipto. Igual nosotros, cuando usted está, por así decir, Egipto tipifica el mundo. Cuando estábamos en el mundo no diezmábamos porque desconocíamos el poder del diezmo. Pero ahora que estamos en el Señor, ya conocemos el poder del diezmo. Pero viene en este momento y Dios le dice, vosotros me estáis robando. Los sacerdotes, la nación entera, ¿en qué te estamos robando? Preguntaba el pueblo, en vuestro diezmo y en vuestras ofrendas. Entonces, ponga atención a esto. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos predicadores, pastores, usan este pasaje para meterle miedo a sus ovejitas y decirle, el que no diezma está bajo maldición, el que no ofrenda está bajo maldición. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira y lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando Dios le dice a este pueblo, estáis bajo maldición, es porque ellos estaban bajo la gracia, bajo la ley. Y recordemos que nosotros ahora en nuestra autoridad no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Ya el tiempo de la ley, por eso decíamos, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Todavía estaba bajo la ley, pero ya nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento y ahora, aparte que estamos en el Nuevo Testamento, estamos bajo la ley de la gracia, donde la Biblia dice, por gracia soy salvo. Entonces, ¿por qué esta gente estaba en maldición? Número uno, porque estaba bajo la ley.
Y en la ley era que si habían retenido algo para que era del Señor, claro, tenía que ser condenado. Esa persona tenía que ser condenada, tenía que ser sentenciada. ¿Por qué? Porque estaba robándole a Dios claramente. Ahora, veamos el punto número 2, que es el diezmo farisaico. ¿Cuál es el diezmo farisaico? Solo para que vayamos entrando ya, dejando el Antiguo Testamento, vamos a ir entrando el Nuevo Testamento para que usted vea todo el recorrido que estamos haciendo en la Biblia sobre el diezmo. Dice en Mateo capítulo 23, verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar a ella. Nótese algo bien importante. Aquí ya no está hablando, amados hermanos, aquí está hablando Jesús. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no está hablando Abraham con Melquisedec, ya no está hablando Moisés con Dios en el monte Sinaí, no, sino que aquí estamos en el Nuevo Testamento, pero nótese una gran división. Estamos en el Nuevo Testamento, pero Cristo Jesús está haciendo un énfasis, hablando del diezmo, pero todavía está tocando el Antiguo Testamento y le dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, todo dice, todo lo que habían estado diezmando, pero que se habían descuidado de algo muy importante. Dice, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ahora, ¿por qué Jesús les habla tan fuerte? ¿Por qué Jesús se denota con ellos tan pesado con ellos? Entonces, yo veo algo bien importante aquí. Si usted se acuerda, bajo la ley, hermanos, el que cometía una infracción, la pena era muerte. Si usted se acuerda, a Jesús le llevaron una mujer que fue encontrada en adulterio. Y dice la Biblia que le llevaron a aquella mujer y le dijeron, Jesús, encontramos a esta mujer en el acto de adulterio. ¿Qué dice la ley? La ley dice que muera. Y usted se acuerda que dice la Biblia que todos estaban con la piedra en la mano. Entonces, ellos tenían razón. La ley era así, la ley había que cumplirla. Y la ley, amados hermanos, no se puede quebrantar. Entonces, la pena de esa mujer era muerte, sí, era muerte. Pero Jesús les dijo a ellos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces dice la palabra que todos ellos empezaron a irse uno por uno, empezaron a dejar en paz a aquella mujer. ¿Por qué les comparto esto? Porque viene Jesús y cuando les está hablando a estos fariseos, es que está bien, ellos deben hablar del diezmo, sí, pero estos fariseos, estos hombres, que son los mismos que quisieron apedrear a esta mujer, se habían olvidado ¿de qué? De la justicia. Que se habían olvidado la justicia, porque trajeron a la mujer y al hombre, ¿dónde lo dejaron? ¿A dónde dejaron el hombre? La justicia era que tenían que haber traído el hombre y la mujer, pero no, ellos vinieron y trajeron a la mujer. Entonces Jesús le dijo, está bien que diezméis la menta, que diezméis todo lo que queráis, pero que practiquen la justicia y la misericordia y la fidelidad. 3 puntos importantes les tocó ahí el Señor. Que no dejaran de hacer el diezmo, pero que habían dejado de hacer la parte más esencial de la vida del sacerdote, que era tener misericordia. Ellos no tuvieron misericordia de nada, no tenían misericordia de nada. Si usted ve, ¿quién eran los que acorralaban a Jesús? Los fariseos y los sacerdotes. ¿Quiénes eran los que lo buscaban para crucificarlo y lo lograron? Fariseos y sacerdotes. No lo lograron porque ellos vencieron, no, sino porque era el propósito del Señor. Pero todos estos hombres, el fariseo, el diezmo farisaico, ¿cuál podemos decir? Perdón. Este diezmo, amados hermanos, de ellos era por altivez.
¿Se acuerdan ustedes? Dice la palabra del Señor que cuando estaba orando un fariseo en el templo del Señor, dice que entró este fariseo a orar. Y mientras él entró a orar, dice que había un hombre ahí, un publicano, estaba orando al Señor y se golpeaba el pecho y le decía: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, perdóname porque soy pecador. Aquel hombre estaba ahí, pero entró el fariseo. ¿Y qué fue la respuesta del fariseo? Le dijo, ¿cuál fue no la respuesta? La oración del fariseo. Imagínese la altivez. Aquel fariseo entró y dijo: gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano pecador. Y dice Lucas capítulo 18, verso 12, dice: yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de lo que gano. Imagínense aquel hombre. Entonces, ¿cómo se llama esto? Altivez. Entonces, cuando nosotros vamos a diezmar, e incluso cuando vamos a diezmar, hermano, que no lo hagamos por altivez, sino que lo hagamos, amados hermanos, por obediencia a Dios y a su palabra. Y como dice la Biblia, lo que da tu izquierda o lo que da tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ir encaminando, introduciéndonos más al diezmo en el Nuevo Testamento. Imagínense qué bendición en el diezmo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el diezmo del Nuevo Testamento? Bajo el sacerdocio de Melquisedec. Empezamos, oiga bien, en el diezmo de Abraham y empezamos ¿con quién? Hablando del Melquisedec, que era rey y sacerdote, rey de Salem y era Dios de paz. Y ahorita entramos al Nuevo Testamento y hablamos, amados hermanos, ¿por qué vamos a tocar este diezmo? ¿Por qué? Vamos a ver la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 1. Dice la palabra del Señor ahí, Hebreos capítulo 7, verso 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de brotar, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. ¿De dónde venía este rey? Este rey venía, amados hermanos, a bendecir la vida de Abraham. ¿Por qué? A bendecir la vida de Abraham porque Dios le había bendecido a él. Dios había cumplido una palabra desde Génesis hasta el libro de Hebreos. Recordemos que Hebreos capítulo 6 nos habla de los hombres de la fe. Entre todos los hombres de la fe, el primer hombre de la fe que se menciona es Abraham, que por la fe ofrendó a su hijo, por la fe diezmó. Hay otro pasaje, dice que cuando Abraham diezmó, sobre sus lomos, sobre sus espaldas, sobre su vida, diezmó aún por la vida de sus nietos, de Leví, dice la palabra. ¿Y quién era Leví? Leví fue el sacerdocio que Dios escogió, los sacerdotes que Dios escogió para que ministraran a su pueblo. Pero dice aquí en Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que venía de derrotar a los reyes, y le bendijo. Ahora, ¿cuál fue la bendición? La bendición de este rey fue que le dio, primero le dio pan y le dio vino. Imagínense, amados hermanos, que el pan y el vino, ¿de qué le habla a usted o de qué le recuerda a usted? Hermanos, de la Santa Cena. De la Santa Cena del Señor. Dice que la palabra del Señor, que Dios, Jesucristo tomó pan y vino para celebrar la cena con sus discípulos y le dio a cada uno de ellos. Pero ese es otro tema. El punto aquí es que la Biblia es tan hermosa porque comenzamos con el tema que hablando de Melquisedec y terminamos ahorita con Melquisedec, y dice el verso 7, el verso 2 ahí mismo en hebreo: asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Nosotros podemos ver aquí que hay muchas cosas. Primero, que Melquisedec era rey de justicia. ¿Qué era lo que no practicaban aquellos fariseos? La justicia. Entonces vemos aquí que es justo
llevar los diezmos delante de Dios. Es justo llevarlo. Y número 2, podemos ver que es rey de Salem. Salem es Shalom, que significa paz. Entonces podemos también decir que paz es bienestar, es prosperidad, es riqueza, es vivir con gozo en pastos delicados. ¿Se acuerdan Salmo 23? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, hermanos, notemos algo importante. El reinado o el sacerdocio de Melquisedec fue de paz, de gozo. Qué bendición tan grande que tenemos nosotros cuando nuestro pastor nos trae la palabra del Señor. Nos bendice primero con la palabra. Y después, ¿cuál es el efecto de la bendición de la palabra? Esa palabra va a traer bendición, esa palabra va a traer paz, esa palabra va a traer gozo, esa palabra va a traer reposo sobre nuestra vida. Miren lo importante que dice ahí mismo, Hebreos 7, verso 3, dice, hablando de Melquisedec, dice, sin padre, ni madre, ni genealogía. No tiene principio de días, ni fin de vida. Y este se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Por eso, amados hermanos, el sacerdocio de Cristo no fue un sacerdocio conforme al sacerdocio que levantó Moisés allá en el desierto. El sacerdocio de Cristo se asemeja, dice aquí la palabra, al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque es un rey de justicia, es un rey de paz, es un rey que trae bendición, que trae gozo. Mire lo que dice el verso 4. Mirad cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. En el verso 8 dice, aquí los hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que ahí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, es la persona de Abraham, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es lo que le comentaba yo hace poco, que Abraham aún diezmó por sus hijos. ¿Qué bendición es esta? Cuando usted y yo diezmamos, amados hermanos, estamos diezmando por nuestra descendencia. Si Dios, oiga bien, cuando traemos los diezmos, vamos a tocar un poquito sobre el tema de Malaquías. ¿Se acuerdan? Malaquías 3:8 decía, malditos sois, hermanos, malditos sois. ¿Por qué? Porque habéis robado a Dios. ¿Y en qué robaste? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Óigame, cualquiera que escucha esto le da miedo. Si no diezmó, le da miedo. ¿Por qué? Porque va a haber una maldición. Eso, amados hermanos, que decíamos al principio, fue en el antiguo pacto bajo la ley. Hoy estamos en el nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Que estamos bajo la gracia. ¿Qué significa en la gracia, hermano? La gracia significa, hermano, que Cristo en la cruz del Calvario pagó el pecado, pagó el precio de nuestra maldición. Dice la Biblia dice, maldito aquel que muere colgado en un madero. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Colgado en un madero. Nuestras maldiciones fueron clavadas en la cruz del Calvario. Hay un pequeño ejemplo ahí que tenemos, no sé si me ayuda Kevin para poderlo explicar un poquito mejor, de la cruz. No sé si Kevin me pone la imagen ahí de la cruz de Cristo para que los hermanos puedan apreciar. Si usted puede ver ahí, hermanos, en su teléfono, en su computadora, tenemos la cruz de Cristo y usted puede ver ahí la línea de tiempo, esa línea azul. Tenemos Antiguo Testamento, la ley, y Nuevo Testamento, la gracia, y tenemos la cruz de Cristo. Y vemos ahí, amados hermanos, la palabra maldiciones. ¿Dónde fueron clavadas? En la cruz del Calvario. Y si usted puede ver las bendiciones, hermano, pasaron adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la gracia. ¿Qué significa? Usted y yo estamos bajo la gracia. Las maldiciones de Cristo Jesús quedaron clavadas.
Las maldiciones que Cristo Jesús tomó nuestra, Él las dejó clavadas en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan ustedes también de aquel pasaje cuando Dios maldijo a Caín, hermanos? La maldición de Caín fue tan grande porque Dios lo desterró y le dijo, labrarás la tierra. ¿Y qué te va a dar la tierra? Espinos y cardos. Espinos y cardos, hermanos. Esa fue la maldición de ¿quién? De Caín. Oiga bien, y el hombre, oiga bien, el hombre que arrastró esa maldición, aún Cristo Jesús, la pagó en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda usted cuál fue la corona que le dieron a Cristo Jesús? Con una corona de espinos, mire, lo crucificaron. Con una corona de espinos se la pusieron en su cabeza. ¿Qué significa eso, hermano? Que la maldición, toda maldición de espinos, de cardos, toda maldición fue clavada en la cruz del Calvario, hermano. Que nadie le pueda meter miedo a usted, que nadie le pueda decir a usted, está bajo maldición porque no ha diezmado. Es mentira, hermano. Nadie puede manipular. No digo nadie puede, porque hay predicadores que manipulan al pueblo de Dios y se mofan y dicen, maldito soy si no traen sus diezmos a la casa del Señor. Entonces, aquí viene una pregunta bien importante. Usted puede decir, hermano, ¿quiere decir que si no diezmo estoy bajo maldición? Aquí está su respuesta. Hermano, no hay maldición. En Cristo Jesús, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme al deseo de la carne, sino conforme al Espíritu Santo. No hay ninguna maldición. Ahora, es importante que notemos algo en la palabra del Señor. No hay maldición, hermano. Cristo pagó esa maldición. ¿Y por qué Malaquías dice que maldito soy? Eso es, decíamos, antiguo pacto. Eso fue bajo la ley. Ahora yo y usted estamos bajo la gracia. Hermano, ¿y qué sucede si no traigo mi diezmo, hermano? Hermano, ese es otro punto que podemos verlo en el libro de Malaquías también, donde lo tocábamos. Dice la Biblia, oiga bien, dice la Biblia, trae todos los diezmos a la casa, al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Ahora, probadme en qué dice el Señor. El único pasaje que el Señor dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué pasa si diezmo o no diezmo, hermano? Si diezmo, ¿Dios lo va a bendecir? Dios lo va a bendecir, claro que sí. Y si no diezma, Dios me va a bendecir, también Dios lo va a bendecir. ¿A qué diferencia? Que cuando usted diezma, su bendición va a ser mayor. Cuando usted y yo diezmamos, la bendición va a ser más grande de parte de Dios. ¿Va a haber maldición si no diezmo? No va a haber maldición. No va a haber maldición. Ya lo vimos en la palabra. Cristo Jesús es nuestro escudo para toda maldición. Mire, queda clavada en la cruz del Calvario. Ahora que estamos en Cristo, no hay maldición. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo diezmo, mi bendición va a ser mayor. O sea que si no diezmo, no va a haber bendición. Va a haber, pero no en abundancia. Recuerde cuando vino Abraham, trajo el diezmo. Aquel hombre, aquel rey, aquel otro rey quiso comprarle las almas y le dijo Abraham a este hombre, yo no voy a tomar nada de ti para que tú no digas que tú me bendeciste. Y dice la Biblia que vino el sacerdote de Dios y le bendijo a Abraham. Y vino él y le dio el diezmo de todo, hermano. ¿Y cómo fue Abraham bendecido? Grandemente. Hermano, Abraham fue prosperado, fue enriquecido grandemente, que tuvo terrenos, tuvo ovejas, vacas, tuvo siervos, esclavas. ¿Cuánta gente no tuvo Abraham? ¿Por qué? Porque tuvo una bendición tremenda de parte de Dios. Tengo otra imagen aquí, pero antes de todo quiero compartirles lo que hablaba Malaquías 3:10. Malaquías capítulo 3:10 dice, trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y punto número 11, el verso número 11, quiero que note algo. Dice Malaquías 3:11, por vosotros
reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni de vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué pasa cuando yo diezmo, hermanos? Cuando yo no diezmo, primero, cuando yo no diezmo, ¿hay maldición? No hay maldición, no hay maldición. ¿Qué pasa cuando yo diezmo? Dice aquí el verso 11, por vosotros reprenderé al devorador. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Que hay un devorador, hermanos. ¿Quién es el devorador? La Biblia dice que el león anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Qué devora el devorador? Las almas. ¿Qué devora el león? Las ovejas. ¿Qué devora el lobo? Las ovejas. El devorador, el devorador. ¿Hay un devorador de qué? De nuestra finanza. ¿Hay un devorador de qué? De la salud. Hay un devorador que, oiga bien esto, muchas veces, yo no sé si usted lo ha hecho o yo he escuchado y lo practiqué muchas veces hasta que la luz de la palabra me alumbró. Yo digo, reprendo al devorador, hermano. Nadie puede reprender al devorador en la oración. Nadie. El devorador viene para devorar nuestra finanza, nuestra salud, nuestra familia. Nadie puede reprender ese devorador, por más que ore, hermano. Perdone que lo diga así. Dice la Biblia ahí en Malaquías 3:11, por vosotros reprenderé al devorador. Entonces, hermano, cuando usted y yo traemos nuestro diezmo, uno, por reconocer autoridad, número dos, por obediencia, y número tres, traemos nuestro diezmo por bendición a Dios. Dice que Dios reprende a quién? Al devorador. ¿Ha notado usted? No sé, hay personas que a veces han recogido mucho, hermano, han atesorado riqueza, se les llaman riquezas sin honra. Ellos han llenado sus arcas de riqueza sin honra, de provisión, y viene el devorador en un día, le roba todo, con salud, con problemas, con qué sé yo, pero el devorador roba la finanza. Entonces, el diezmo para mí es un blindaje espiritual. ¿De quién? Del devorador. Cuando yo doy mi diezmo, yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús, aquí está mi diezmo. ¿Y qué está haciendo? Cuando el Señor lo recibe, el Señor reprende el devorador de mi finanza. Por eso usted, ahora, a la luz de la palabra, cuando usted vaya a la iglesia, hermano, punto importante, cuando vaya a la iglesia, usted dé su diezmo, ¿a dónde? En el alfolí. No dé su diezmo, hermano, lléveme el diezmo, o líder, o anciano, o pastor, lléveme el diezmo a la iglesia. No, usted vaya a la casa de Dios y deposítelo en el alfolí. Agarre un sobre, ponga el nombre de su familia, el nombre de su familia. Recordemos que Abraham diezmó por sus hijos, por sus nietos, bisnietos, por toda su generación. Entonces usted agarre su sobre y ponga en el sobre el nombre de su familia. Y usted dígale, Señor, aquí está mi diezmo. Si había enfermedad, dice la palabra que Dios va a reprender la enfermedad. La enfermedad es un devorador. La necesidad, la escasez es un devorador. La pobreza es un devorador. Hermano, y tantos devoradores que existen. Cuando usted diezma, usted se blinda. Usted se está montando un blindaje y usted dice, con esto estoy curando no solamente mi vida, mis hijos, mis nietos, los estoy blindando. ¿Para qué? Para que cuando el devorador venga, el Señor lo va a reprender. No usted, hermano. El Señor dice, por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni de vuestra vida en el campo sea estéril. O sea, no va a haber esterilidad, siempre va a haber bendición. Ahorita nuestro pastor ha estado predicando acerca de los frutos, ¿verdad? Cómo dar fruto, pero que no solamente demos fruto, sino que el fruto permanezca. Y si hay algo que hace que el fruto no permanezca, es el devorador, hermano. El devorador de la finanza. Muchas veces, perdone que diga esto, va a haber escasez, va a haber miseria. ¿Por qué? Porque hay maldición. No, hay un devorador. La Biblia dice que el Satanás anda como león rugiente, decíamos, viendo a quién devorar. Otro pasaje dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. En pocas palabras, para devorar.
Y el diezmo es como la vacuna. Vaya, ahorita que está la vacuna del COVID, cuando yo diezmo es una vacuna, pero no una vacuna secular, es una vacuna poderosa en Dios que va a ser una protección. Malaquías 3:12 dice, y todas las naciones llamarán bienaventurados porque estáis en una tierra de delicia. El diezmo es un principio universal de riqueza. Las leyes cambian, pero los principios no. Entonces, el diezmo es un principio universal de riqueza. Que si yo traigo mi diezmo, ¿voy a ser rico? No, el Señor le va a bendecir en todas las áreas de su vida, en todo lo que emprenda. Tenemos un dibujito también ahí, si nos ayuda nuestro hermano Kevin, tenemos otra imagen ahí que proyectar para que podamos ver el diezmo. Ahí lo tenemos. Si usted puede ver este ejemplo, ahí lo tiene en su pantalla. Tenemos aquí en la línea de tiempo, este organigrama en la línea de tiempo. La línea de tiempo es esa línea negra. Y podemos ver aquí en esta cadena, en esta línea de tiempo, nos marca desde Abraham hasta nuestros días. Ahí está marcado. Tenemos ahí encuentro de Abraham y Melquisedec. Vemos ahí Abraham de 100 años nace Isaac, dice ahí la palabra del Señor, pero antes de que naciera Isaac ya había sido el encuentro de Abraham con Melquisedec y le había dado su tiempo. Pero si seguimos la línea de tiempo, nació Isaac, después nació Jacob. ¿Cuál fue el diezmo de Jacob? Por conveniencia. 60 años después de haber nacido Isaac, nació Jacob. Y vemos ahí, nacen los 12 patriarcas, o sea, salieron las 12 tribus y llegan a Egipto. Mire, Egipto está la línea mitad. Ahí siempre del reino de Melquisedec. Pero luego vemos otras líneas ahí, 400 años esclavos, vemos las dos tablas, vemos todavía la ley y vemos arriba que dice sacerdocios levíticos. Y vemos ahí, amados hermanos, también a la par, vemos una foto de la cruz de Cristo. 400 años, dice, después de la esclavitud, fin del Antiguo Testamento, amados hermanos, vemos la cruz de Cristo. Y vemos ahí las maldiciones, amados hermanos, que venían desde la ley. Pero ¿dónde murieron esas maldiciones? En la cruz de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? La bendición. La bendición del Señor, dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, amados hermanos, en conclusión, para que nosotros podamos ir concluyendo ahorita con todo lo que hemos aprendido sobre el diezmo, podemos ver ahí que hablamos, número 1, el diezmo de Abraham bajo el sacerdocio de Melquisedec, y decíamos que Abraham, padre de la fe, entrega el diezmo por las bendiciones recibidas y Melquisedec, sacerdote, lo bendice. Como no es como el diezmo de Jacob, que es por conveniencia. Jacob degrada el diezmo. ¿Sabe cómo es? Como es un trueque, hace un negocio con Dios. Si tú me bendices, yo te voy a dar. Tenemos el diezmo de Moisés, que es un diezmo bajo el sacerdocio. Hablamos como el punto número 2. Dios instituye el sacerdocio levítico, es estar bajo la ley, donde si no había ofrendas y diezmo, había maldición. Número 3, tenemos el diezmo del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el diezmo del Nuevo Testamento? Es el retorno al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levítico solo duró en el tiempo de la ley hasta que Cristo muere y comienza el sacerdocio eterno de Melquisedec. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como punto número 4 podemos ver el diezmo es un principio universal de riqueza. Cuando usted y yo diezmamos, dice la siembra en Dios, y cuando lo hacemos, ahí están las bendiciones sobre nuestra vida hasta que sobreabundan eternamente sobre nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. No sé si tienen alguna duda, hermanos, hasta ahorita de lo que hemos hablado. Quisiera
Quisiera saber si alguien tiene alguna duda de lo que hemos podido recibir. Si tiene duda, pregunte ahorita, hermano. Porque este tema del diezmo es bien controversial. ¿Por qué? Porque muchos usan el diezmo para maldecir, hermano. El diezmo no es para bendecir. El diezmo es para bendecir. Ahora es cómo lo vamos a dar nosotros. Ya vimos cómo lo dio Jacob por negociar. Si tú me das, yo te voy a dar, Señor. Si me das un trabajo, Señor, yo te voy a diezmar. No, no es por eso. El diezmo va a traer bendición para nuestra vida cuando nosotros usemos el principio de Dios. No sé si alguien tiene alguna duda, hermano. Levante su manito para poderle ver, y si no, pues me doy porque estamos entendidos. Amén. Tengo a mi hermana Evelyn. Si me ayudan con el micrófono ahí con la hermana Evelyn, ponga el micrófono, hermana. Amén. Una pregunta, hermano. ¿Cada cuánto uno tiene que diezmar según la palabra? Amén. Buena pregunta, hermana. Buena pregunta. Por ejemplo, hermano, el diezmo está estipulado que es la 10ª parte de lo que uno recibe, ¿correcto? Entonces, en el caso, si es una persona asalariada, esta persona asalariada recibe su salario, por ejemplo, porque hay personas que son asalariadas, reciben el pago a la semana, a la quincena o al mes. Entonces, yo en el caso soy asalariado, yo voy a decir, bueno, ¿cómo me conviene? Si lo doy semanal, quincenal o lo doy mensual. Ahí ya va a ser mío. Perdón. Lo correcto es que cuando yo recibo, ahí aparto mi diezmo. Por ejemplo, Abraham recibió su bendición del botín. Él ahí en el momento apartó su diezmo y lo llevó a la casa del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Vaya, si yo recibo mi salario, por ejemplo, el 15, yo aparté mi diezmo y lo di. Pero por así decir, yo di mi diezmo y el Señor me abrió una bendición tan grande, hermano. Tal vez me llamó un pariente, puede decir, me llamó mi hermana a Estados Unidos, fíjate que te mandé ahí algo, te mandé la clave, yo dámela que ahorita voy. Entonces, de lo que Dios me bendijo en ese momento, yo aparto mi diezmo y lo llevo a la casa del Señor. Amén. Entonces, ¿cada cuánto tiempo es? Cuando usted reciba la bendición. Si a usted le pagaron, por ejemplo, hay personas, valga la redundancia, ¿verdad?, que tal vez en el trabajo le retienen el salario de 3, 4 meses y a los 4 meses le pagaron todos 4 meses, ni modo. Si en esos 4 meses no tuvo salario para diezmar, hasta que recibió su pago, va a poder hacerlo. Amén. No sé si quedó clara ahí, hermana, o... Ok, significa que, un ejemplo, si yo ganara 10,000 lempiras, digamos, al mes, tengo que apartar 1,000 lempiras de los 10,000. Amén. Y si en el mismo mes tal vez un familiar llama y me dice, ahí te mando, por ejemplo, 1,000 lempiras, tengo que apartar 100, ya serían. Amén. Así es, amados hermanos. Y mire que les voy a explicar algo que nos ha enseñado nuestro apóstol. Nuestro apóstol, si usted conoce la trayectoria de él, él viene de Guatemala, y cuando estaba en Guatemala él tenía un trabajo, hermano, que dice que sudaba la camiseta para recibir su salario, ¿eh? Pero un día el Señor lo llamó a trabajar a la obra, ya trabajando en la obra, el Señor le dieron un trabajo, estando aquí en Honduras, vino representando esa empresa aquí en Honduras, y dice que le pasaron su primer cheque de mes de trabajo. Y dice que ni en los 12 meses trabajando en la empresa donde estaba anterior, recibía lo que había recibido en ese cheque. Y dice que era tanta la emoción de él, que lo primero que dijo él, dice, es mucho. Él dijo, el diezmo es mucho, es demasiado. Y llamó a otro hermano de él que está en Estados Unidos, que es pastor. Y le dice, fíjate que, mira, me dieron mi primer cheque de trabajo. Es increíble lo que gané. Es increíble. Y si tengo que darle esto de diezmo, es mucho yo lo considero mucho. Y dice que el hermano de él, ya pastor en Estados Unidos, apóstol también, le dijo, mira, Germán, te voy a decir algo. Durante estabas en el antiguo trabajo, Dios te bendijo de esta y de esta manera, sí. Ahora
Dios te está bendiciendo más porque fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel y Dios te bendijo, que ahora estás viendo esa bendición que Dios está poniendo sobre tu vida. Te voy a decir algo. Si consideras que lo que vas a diezmar ahorita es mucho, Dios va a decir, bueno, si en lo poco fue fiel, pero ahora que mira que es mucho y no puede ser fiel, lo voy a regresar a lo poco, porque con lo poco es fiel. ¿Qué les quiero decir con esto, amados hermanos? Si hablamos de que el diezmo va a ser una bendición, sí va a ser una bendición. Dios nos abre puertas increíbles. Que usted ni se imagina. Entonces, Dios va a ir derramando bendición y bendición y bendición, donde usted quizás va a llegar un momento como llegó nuestro apóstol, pues no es mucho, entonces mejor voy a dar tanto. No, hermano, con Dios no podemos hacer un trueque. Si Dios lo bendijo a usted es porque lo va a bendecir más, amén, téngalo en cuenta eso. Y su diezmo, ¿por qué da su diezmo? Porque a Dios le pertenece la 10ª parte. Entonces muchos dicen, algunas personas dicen, no, si es que a saber qué hace el pastor con los diezmos, hermano, no tenemos que ver qué va a hacer el pastor con los diezmos. ¿Por qué les cuento otro testimonio vivo, personal? Este ya es mío. Una vez, hermanos, en la iglesia donde estamos ahorita, antes teníamos otro pastor, ¿verdad? Hubo un cambio ahí porque nuestro pastor, el pastor que teníamos anteriormente se enfermó. Ahora tenemos nuestro nuevo pastor Melvin, que ha sido una bendición para nosotros. Lo que les quiero contar es que teníamos un equipo de hombres, hermanos, todo lo que había que hacer en la iglesia, si había que chapear, había que pintar, nos reuníamos y estábamos encargados ahí, le decíamos, hermano, hay que hacer esto, esto y esto, pero había un hermano que él ganaba bien. Y un día había un problema en el techo de la iglesia y yo les dije, hermano, hay que arreglar esto porque se moja demasiado y esto y lo otro. Y el hermano dijo, no, yo por eso pago mi diezmo, que el pastor agarre de ahí y mande a reparar eso. ¿Por qué se los comparto esto, hermano? Porque es que no funciona así. Cuando usted le da es de Dios y Dios sabe lo que va a hacer el pastor, cómo lo va a administrar, pero usted lo hace por obediencia a Dios porque tiene su autoridad ahí, ¿verdad? Entonces, si yo puedo hacer algo por la obra del Señor, yo puedo involucrarme a trabajar, yo lo hago. Aunque yo dé mi diezmo, pero si yo puedo hacerlo, hermano, yo lo hago porque yo sé que va a ser más bendición para mi vida. Así que, hermano, usted, cada vez cuando usted tenga su bendición, usted aparte ahí lo que es del Señor, y si usted no lo pudo llevar ese día porque no era día de lo que tú me has dado, Señor, vengo a dejar lo que es tuyo. Y Dios va a ir abriendo puertas, hermano. Recordemos la bendición de Abraham, ovejas y vacas, oro y plata. Amén. ¿Algo otra pregunta? Tengo a mi hermano Gerson Molina, que también tiene otra pregunta. Más que todo no es pregunta, hermano, sino es un testimonio personal también, ¿verdad? De lo que yo he vivido. Yo lo voy a hacer rápido porque ya el tiempo ya lo consumió. Usted sabe, como usted sabe, yo soy prácticamente un bebé en la iglesia, ¿va? Tengo creo que 1 año y medio, o si no es los 2 años. Me acuerdo una vez que yo miré al pastor cuando estaba predicando el pastor Melvin, que él dijo, él habló claro, ¿va? Que aquí no era obligatorio diezmar, dice él, ¿va? Que era mentira eso, que era una maldición y que aquí que por allá. Pues yo, hermano, lo tomo como gracia porque yo me dejé llevar por eso. Yo tuve como 6 meses, hermano, de no diezmar, yo no diezmaba. Yo, como no es maldición y no es pecado, como dijo el pastor, digo, no voy a diezmar. Hermano, se lo voy a hacer sincero, nosotros con mi esposa está testigo, nosotros salíamos, hermano, con los pagos, nosotros salíamos al ras. No lo estaba, pero ni para diezmar. Mire, hermano, cuando yo recibí esta clase, como que Dios me reveló. Sinceramente lo digo, como que Dios me reveló lo que verdaderamente es el diezmo. Yo estaba en otra iglesia, pero yo no había recibido la revelación como yo la recibí cuando yo recibí esta clase. ¿Sabe qué hice después, hermano? Y se lo digo como testimonio propio. ¿Sabe qué hice después yo? Todos los días yo trabajo en una barbería. Yo gano diario. Después de que yo recibí esta clase, yo empecé a decir, lo que yo haga diario, el 10% lo voy a sacar. Y así es, hermano, yo
diario yo saco lo que hago en todo el día, yo lo saco, tengo una panita ahí donde meto lo que voy haciendo y yo semanal, yo doy mi diezmo. Hermano, se lo voy a decir sinceramente, Dios me ha bendecido de una manera sobrenatural. Ahora nuestros pagos, nosotros salimos hasta nosotras para ir a tomarnos un café con mi esposa, para salir a comer. Y se lo digo, yo recibí una revelación de parte de Dios. Y yo quedé, se lo digo hermano, yo quedé impactado y ahora yo recibo de parte de Dios, nosotros recibimos bendiciones, nosotros quedamos impactados con mi esposa, como nosotros en aquellos tiempos no nos gustaba ni para diezmar y ahora nosotros apartamos lo que es el diezmo, nosotros pagamos todas nuestras deudas y nosotros estamos prácticamente hasta salimos a pasear. Y después hermano, el pastor, cuando predicaron de eso, que decía, va de que Abraham diezmó porque él recibió prácticamente pan y recibió vino de parte de Dios. Entonces, dice el hermano Marvin que no, que el pastor usa eso, pues, ¿para qué usa ese dinero el pastor? Como decía el hermano Marvin, ¿va? Que a usted no le interese. Mira hermano, te lo digo yo, una vez estando en la iglesia me vino a la mente con esa palabra que Abraham recibió de Melquisedec pan y vino. Y dije yo, pucha, en esta iglesia recibimos pan, recibimos vino. Y hablando secularmente, hermano, ¿a quién no le va a dar gusto dar diezmar ahí? Cuando yo llevo a mi hija a las aulas, a mi hija le dan desayuno, mi hija está en aire acondicionado. Entonces, prácticamente ahí podemos ver lo que nosotros estamos sembrando en la iglesia. Ahí se mira lo que nosotros estamos sembrando, los diezmos. Yo se lo digo, hermano, ¿a quién no le va a dar gusto? Hermano, yo no me interesa lo que hace el pastor, pero nosotros con nuestros propios ojos, yo con mis propios ojos he visto lo que se hace en la iglesia. Nosotros prácticamente estamos sembrando para la obra de Dios. Digo yo, mi hija recibe alimento, yo recibo alimento. Entonces, yo como testimonio se los digo, hermano, yo he recibido bendición de parte de Dios y sigo recibiendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la participación, hermano. Ya vieron un testimonio vivo, ¿va? Creo que todos tenemos un testimonio vivo, hermanos. Y algo que se me escapó mencionar, no todos, usted sabe que todos nacemos pequeñitos y hasta que Dios nos hace crecer, desarrollar y llegamos a lugares, puestos, posiciones grandes de parte del Señor. Y a veces pasamos momentos difíciles, hermano. Y yo creo que cada uno de ustedes, como ya mayores, han pasado momentos difíciles en su vida, como decía el hermano, donde pasamos momentos apretados. Y muchas veces vamos a llegar a un momento donde quizás, porque hasta a mí me han preguntado, hermanas me han dicho, hermano, lo único que tengo es para la leche de mi hijo. ¿Qué hago? ¿Dejo a mi hijo morir? Entonces, hermanos, prácticamente nadie va a dejar morir a su hijo, hermano. Entonces, es bien conflictivo. Ahora, en ese momento se entiende. Dios no es injusto, hermano. Dios no le va a decir, deja morir a tu hijo y dame a mí. No, Dios va a querer primero que usted vele por el bienestar de su hijo, ¿verdad? Pero cuando usted viene, amados hermanos, y ya empieza a ver la bendición de Dios, no dude, no tenga miedo. Usted dígale, Señor, te voy a dar lo que es tuyo en el nombre de Jesús. ¿Alguien tiene otra duda, hermano? ¿Otro comentario que quiera aportar ahí brevemente? ¿O todos estamos enterados? Nos damos por el... Veo la hermana María Luisa. Hermana, ¿quería decir algo? No, pues yo también estoy agradecida con Dios, ¿verdad? Porque sí, yo he visto la mano de Dios y yo pues estuve en otra iglesia y siempre me ha gustado diezmar y como dijo usted también o el hermano que dice que uno tiene que interesarle para qué es el diezmo. A mí me dijo un hermano, vos que te pones a diezmar y mira que se lo come el pastor. Mira, a mí no me interesa si se lo come o no se lo come, yo cumplo con el mandato de Dios. Y así que a mí déjame, allá vos. Y a él le ha ido mal porque es bien desobediente, pero primeramente uno tiene que ser obediente al mandato de Dios. Y eso yo lo tengo por seguro y yo de lo que recibo yo voy dando al Señor, porque así como me da, yo tengo que dar también. Amén. Y la honra y la gloria es para Dios, ¿verdad? Y Dios ha sido maravilloso y grande conmigo.
Y yo he visto la mano con mis hijos también. Dios me los ha bendecido de gran manera. Amén. Pues Dios es poderoso, ¿verdad? Y hay que seguir adelante, no pensar que para qué es, uno tiene el deber de dar porque es un mandato. Es un Amén. mandato de Dios y yo así lo creo, ¿va? Para mí no ando ahí pensando que qué, eso no, para mí no hay vaya, lo aparto y ya. Pues bendito Amén. sea Dios, ¿verdad? Por lo que me daba. Es un testimonio de que yo he visto la mano de Dios. Amén. Y Muchas mientras gracias. uno está en oración y clamando por su familia, Dios está cuidando de ellos. Porque donde quiera que vayan, Dios los va a cuidar, los va a guardar. Y por toda la iglesia, por todas las congregaciones, y yo siempre clamo por ellos, por todos los pastores, y Dios así lo hace. Bueno, amén. Amén. Gracias, hermanita, por su participación, ¿verdad? Y recordemos lo que dice el Señor. Oiga bien, algún punto que le voy a dar un tip de bendición. Dice la Biblia, y probadme ahora en esto, dice el Señor. Y probadme, dice el Señor. Cuando usted vaya a diezmar, hermano, y hay algo que lo está, por así decirle, acorralando, que lo esté amenazando, llámese una enfermedad, que algo esté molestándole su vida, su salud, su economía, usted dígale, Señor, tu palabra dice, probadme ahora en esto. Hay una salud en mi vida que no me deja en paz, pero dice tu palabra que tú vas a derramar sanidad. Hermano, le digo que tiene un poder. Amén. Tiene un poder tremendo. Como hablamos el tema anterior, el poder de la ofrenda, ahora es el poder del diezmo, amados hermanos. Es una gran bendición. Amén. Creo que si ya no hay más preguntas, hermanos, pues oramos para despedirnos. Amén. Oramos para despedirnos. Pónganse sus hermanas velos, sus hermanos con sus ojos cerraditos. Antes de orar, solamente les recuerdo, hermano, mañana tenemos culto en la iglesia. No dejemos de congregarnos, esforcémonos en medio del cansancio, en medio del trabajo, en medio de lo que sea. Yo sé que a veces los trabajos absorben tiempo. Gracias al Señor hoy pude estar con ustedes. Vine hoy en la madrugada de Tela otra vez de trabajar, pero aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Ustedes son una bendición de parte de Dios, son una nueva generación virtual de corderitos, donde sé que Dios va a hacer grandes cosas en sus vidas y ya lo está haciendo. Y lo que Dios está haciendo ahorita es mucho mayor. Usted no tiene ni idea lo que Dios va a bendecir su vida, Dios va a bendecir su familia, su hogar, su trabajo. Todo lo que usted emprenda va a ser bendecido por la mano de Dios. Y por eso vamos a orar en esta noche. Incline su rostro, cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta preciosa noche, Señor, porque nos ha regalado esta hermosa hora de poder compartir con nuestros hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron conectados hoy. Los que no pudieron, Padre, también oramos por ellos para que tú puedas bendecirlos poderosamente. Pero en esta preciosa noche, Señor, yo pongo la vida de cada uno de ellos en el lugar donde ellos se encuentren, oh Dios, en sus casas de habitación. Padre, que tú los bendigas. Pongo sus trabajos, sus empresas, sus familias, Señor, sus negocios. Padre, en el nombre de Jesús, esa fuente de bendición que tú les has dado, yo vengo orando en este momento para que tú sigas derramando bendición. Que las ventanas de los reinos de los cielos se mantengan abiertas sobre tus hijos, Señor. Que tú sigas derramando salud, que tú sigas derramando provisión al que está necesitado, Padre, que en este momento sea tu mano poderosa respondiendo a esa petición que tiene en el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Quiero decirles de que muy pronto ya les estaremos dando anuncios sobre lo que es la graduación. Este lunes nos reunimos con todo el equipo de pastoreadores para ir preparando ya la graduación, hermano. Creo que a partir de hoy ya solo nos quedan 4 clases, 4 temas tremendos que vienen y
estamos culminando, hermanos, para recibir la bendición que Dios tiene. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde a cada uno de ustedes y me los mantenga llenos de bendición. Buen provecho para los que van a cenar ahorita. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Buenas noches.